Muy buenos días a todos. En nombre del Comité Regional de la CIER para Centroamérica y el Caribe, darles la bienvenida a esta conferencia virtual del día de hoy, dándoles un especial saludo a todos los miembros de la GeoRed que ya están comprometidos con nosotros y que el último jueves de cada mes tienen esta cita con nosotros, donde nos hemos comprometido a traer una conferencia virtual relacionada al tema de la geotermia. Gracias por el apoyo que siempre nos dan, gracias por siempre ustedes estar prestos a acompañarnos e incluso a traer un tema de interés. El día de hoy tenemos prospección geofísica en geotermia. El expositor de hoy nos comentaba que la exploración geofísica constituye una herramienta ágil de bajo impacto ambiental y principalmente de bajo costo para la delimitación de anomalías claves en la exploración geotérmica, así como en otros ambientes. Los métodos electromagnéticos pueden brindar información desde unas decenas de metros hasta varios kilómetros o decenas de kilómetros. Por ejemplo, mediante un modelo de resistividad eléctrica para un campo geotérmico de alta temperatura, podemos identificar la distribución de la capa sello, la probable localización del reservorio, aspectos estructurales de acuerdo a discontinuidades resistivas. Y para obtener los mejores resultados, la exploración geofísica debe ir guiada, orientada mediante la información geocientífica existente como geología, geoquímica, etcétera. El experto del día de hoy nos estará abordando más este tema y quien nos acompaña es Diego Vadilla Eliozondo, quien es ingeniero eléctrico con un máster en ciencias geofísicas y máster en gerencia de proyectos, con más de 10 años relacionado con prospección geofísica en campos geotérmicos y otros ambientes, principalmente mediante la aplicación de métodos electromagnéticos y métodos potenciales. Ha trabajado en los proyectos geotérmicos Miravalles, Pailas y Borinque. Sin más preámbulo, pues le doy la bienvenida y le cedo la palabra a nuestro experto de hoy, Diego Vadilla. Diego, buenos días. Bienvenido a esta conferencia virtual del día de hoy. Buenos días, Larisa, y buenos días a todos los que atienden la conferencia. Para mí es un placer y muchos elogios ahí más bien. Espero que la presentación llene sus expectativas y por lo menos poder poner nuestro grano de arena, digamos, en lo que a exploración geotérmica se refiere, ¿verdad? Entonces es un placer estar aquí. Así será, Diego. Em, Puedes compartir pantalla. Listo. Ahí ya la vemos perfectamente. Ok. Bueno, como les decía, muy buenos días a todos. Mi nombre es Diego. Muchas gracias por la introducción a Larisa y quiero compartirles un poquito de la experiencia que he tenido, principalmente en el ICE, que es donde he trabajado, y también en algunas otras experiencias, digamos, a través de intercambios. Entonces, para hablarles un poco de lo que es exploración geotérmica, eh, tal vez un resumen de lo que voy a explicarles brevemente. Vamos a hablar un poco de la exploración geotérmica y los diferentes sistemas geotérmicos. Espero que sí me escuchen bien, ¿verdad? Sí, 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 Diego, te escuchamos súper bien y vemos la pantalla súper bien. perfecto. También un poco de lo que es la resistividad eléctrica, que es muy importante en lo que es exploración y delimitación del recurso en proyectos técnicos, por ejemplo. De los métodos que se aplican en geotérmica, los métodos geofísicos, como los electromagnéticos, un poco de IP y tomografía eléctrica, y los métodos potenciales, como lo son gravimetría y magnetometría. Pero brevemente algo de monitoreo remoto, que es lo que nosotros durante el tiempo este, hemos aplicado, ¿verdad? Hemos trabajado.
Es importante tomar en cuenta, a ver, desde que iniciamos esto como futuro, ¿verdad? Y tener claro lo que estamos buscando, ¿verdad? Cuáles variables pues, científicas, digamos, para decirlo más, de forma más general, nos interesan. Eh, Así, por ejemplo, eh, lo que estamos buscando temperatura, presión, entendiendo la impermeabilidad. Requerimos conocer, evidentemente, la química de los fluidos, hacer mediciones de los gases, de las manifestaciones que tenemos en las zonas de exploración. Todo eso es muy importante para entender cómo funciona el sistema, ¿verdad? Eh, Evidentemente ocupamos conocer acerca de la estratigrafía, la tectónica, digámoslo de forma general, de la geología del área. Todos esos aportes contribuyen a delimitar el recurso de mejor forma. Este, y también, por ejemplo, nos pueden ayudar a entender dónde está la fuente de calor en un caso de recursos de alta entalpía o un campo de alta temperatura, ¿verdad? Todo esto entonces con la finalidad de crear un modelo conceptual del área en prospección, porque a través de un modelo conceptual es que nosotros vamos a lograr definir y entender el campo más realmente o de forma más acertada a la realidad para poder explotarlo de forma más racional y que sea lo más renovable posible, ¿verdad? Entonces, por eso es que es importante involucrar todas estas ciencias, poder tener un modelo conceptual completo y bastante realístico, ¿verdad? Eso nos ayudaría mucho para lo que es la explotación del campo, la zona de producción. Tenemos diferentes sistemas geotérmicos, ¿verdad? Por ejemplo, sistemas recientes asociados a florales fracturadas, digamos, lo que tenemos bajo los ejes volcánicos, ¿verdad? Donde hay donde hay magma, intrusiones de magma. eh, Tenemos una zona de... Ah, se observa cuando muevo el mouse también, Larissa. Se observa ahí el movimiento del mouse. A ver, Sí se observa, sí se observa. sí. Sí. Eh, Tenemos zonas de recarga, ¿verdad? Donde hay una interacción y hay un proceso de convección y se produce el vapor que queda encerrado debajo de la capa sello, digamos. En el caso de nosotros en Costa Rica, son los sistemas que estamos explotando en la actualidad, en la parte noroeste del país, donde está el Rincón de la Vieja, el volcán Rincón de la Vieja, y el volcán Miravalles, donde también hay otros tipos de energías, como solar y eólica. Este, Porque es donde tenemos parte del eje de rocas volcánicas, el eje cuaternario, este que se ve en color gris aquí. Eh, y es ahí donde tenemos el volcán Tenorio, volcán Miravalles y volcán Rincón de la Vieja. En el caso del ICE, bueno, y del país fue donde desde los años 70, que se hicieron las primeras prospecciones por una comisión italiana y de las Naciones Unidas, ¿verdad? Bueno, se determinó, pero evidentemente evidencias geotérmicas, como todas las manifestaciones y el gradiente tan alto de temperatura, que esas son las zonas más aptas para alta temperatura en el país. Es donde hemos trabajado entonces mayormente con estos métodos de exploración geofísica. Pero también hay otros sistemas, ¿verdad? Como sistemas en zonas de falla y fractura, entonces que están asociados a la circulación del fluido geotérmico a través de esas fracturas y fallas, o acuíferos sedimentarios también geopresurizados y hay alguna capa permeable donde se genera un recurso, ¿verdad? Donde se acumula el recurso. También existen los sistemas que son estos de los mejorados, Enhanced Geothermal Systems, donde básicamente se tiene un recurso de roca caliente, se inyecta agua y se fractura y se extrae, ¿verdad? El agua
ya a temperatura importante, o si no también tenemos los sistemas ya supercríticos, que esos son básicamente ahorita de momento investigaciones como en Islandia, el IDPP-2, que ya tiene como 4.000 y resto de metros, 500, que están en asuntos de exploración e investigación, ¿verdad? Empezar un poco con lo que es la resistividad eléctrica, mencionar un poco de lo que es eso. Durante el tiempo que nosotros hemos tenido y hemos estado trabajando en estos proyectos de alta entalpía, eso sí, hemos tenido que ver mucho con la resistividad eléctrica. Y es muy importante conocer que, bueno, la resistividad eléctrica es un parámetro que se ve afectado por la salinidad, digamos, entre mayor concentración de sales, disminuye la resistividad eléctrica, por ejemplo. Dependiendo del grado de saturación que tenga el subsuelo, también va a haber un cambio en la resistividad eléctrica. Dependiendo de la porosidad y la permeabilidad que encontremos, mejor la conducción de electricidad. La temperatura influye en el comportamiento de la resistividad. A mayor temperatura disminuye la resistividad hasta cierto punto, porque después se comporta diferente también. También depende del grado de alteración de la roca. Entonces es un parámetro que tiene relaciones importantes con otros parámetros geocientíficos que están muy relacionados con el reservorio, ¿verdad? Por ahí la importancia. Se expresa en ohmios metros y en reservorios de alta temperatura lo que se ha encontrado a nivel mundial es que está controlada principalmente por la mineralogía de alteración. Entonces la resistividad depende en gran parte de la mineralogía de alteración en estos sistemas de alta temperatura. Entonces, si logramos determinar que el sistema está en equilibrio, entonces podemos utilizar la resistividad eléctrica como un termómetro, digámoslo así. ¿Por qué? Porque nos está brindando directamente la forma que puede tener la capa sello y el reservorio. Es un poco adelantado con estas dos imágenes, pero es parte de lo que quería mostrarles y parte de la importancia de la resistividad. Estos son perfiles de resistividad. A la izquierda, el color rojo corresponde a la capa sello en un reservorio de alta entalpía, el color rojo. Un color de resistividad muy baja. Y tenemos 3 pozos perforados. Esto es un perfil de una sección en Islandia. Lo que se ha encontrado es que la resistividad eléctrica está muy directamente asociada con la mineralogía de alteración que se encuentra a profundidad, ¿verdad? Eso también lo hemos logrado replicar nosotros en Costa Rica, en algunos de los campos que se ha llevado últimamente el registro, ¿verdad?, más completo. Y que se le ha puesto más detalle a esto, hemos podido ver también cómo hay una relación, por ejemplo, en esta figura de la derecha, hay una relación directa entre la mineralogía que se encuentra, por ejemplo, lo rojo aquí es la capa sello, menor a 10 ohmios metros, se encuentra básicamente formada por esmectita. Luego existen zonas de transición y aparición de minerales que se forman a temperaturas más altas, y es congruente con lo que ha visto la resistividad y también con lo que se ha encontrado en los pozos de una mayor temperatura. Bueno, entonces por ahí está la importancia de la resistividad, ¿verdad? Dentro de los métodos que nosotros aplicamos, varios tienen que ver con resistividad y otros son los métodos potenciales. Desde que se aplicó inicialmente los métodos eléctricos porque todavía no habían métodos electromagnéticos, en exploración de geotermia también. Sin embargo, era algo bastante complicado porque se ocupaban perfiles sumamente extensos en zonas muy complejas, y luego se logró implementar la utilización de métodos electromagnéticos como en los años 2000. De ahí en adelante también entonces todos los campos se han medido parcialmente con métodos electromagnéticos, pero ya tenían datos de resistividad eléctrica también. Por ejemplo, Miravalle fue un campo que se desarrolló básicamente utilizando
resistividad eléctrica con perfiles muy amplios y sondeos y mediciones de gravimetría y magnetometría en lo que respecta a geofísica. Ya Borinquen y Paila se involucraron en la utilización de métodos electromagnéticos para la delimitación del recurso y modelos de inversión más importantes y más completos, digamos, y más correlacionados con otros datos, ¿verdad? Lo que yo voy a hablar hoy es básicamente estos métodos eléctricos, un poco de métodos electromagnéticos y de métodos potenciales. Sismicidad, evidentemente, es súper importante analizarla para en cualquier situación realmente, ¿verdad? Pero en geotermia, ¿verdad? Lo podemos correlacionar con la aparición y delimitación de fallas, que se puede correlacionar con la geofísica también. Sin embargo, no puedo hablar de eso yo hoy. Lo que es monitoreo remoto, sí sabemos que también es muy utilizado, ¿verdad? Es un buen preámbulo antes de cualquier proyecto, ¿verdad? Temperaturas del suelo es algo también simple que se hace bastante. Pero me voy a enfocar en lo primero, en lo que está dentro del recuadro rojo, que es lo que nosotros hemos utilizado por excelencia. Bueno, ya como les digo, el Schlumberger no se usa tanto, pero electromagnética sí. Empezando con un método que es muy útil en el caso de nosotros para exploración de acuíferos, por ejemplo, y es complemento en los estudios para zonas geotérmicas también. Se conoce como TDM por sus siglas en inglés. Es un sondeo electromagnético en el dominio del tiempo. Time Domain Electromagnetics. Es un método entonces de fuente artificial donde generamos un campo electromagnético. Tenemos un transmisor y un receptor. Lo vemos en esta imagen. Es básicamente un cable que funciona como una bobina y un receptor que es otra bobina, una antena, digamos. Entonces se induce mediante ese transmisor un, eh, un campo magnético que induce también al mismo tiempo corrientes en el subsuelo. Esas corrientes en el subsuelo generan otros campos y en fin, ¿verdad? La forma como ese campo varía es lo que se mide y de esa forma se determina la resistividad con este método. La ventaja que tiene es que se pueden determinar valores, se puede tener una profundidad de exploración de hasta unos 300, 400 metros en cuestión de menos de una hora, digamos. En cuestión de 5 minutos, 10 ya tenemos la lectura. Entonces es muy eficiente, pero depende un poco de la topografía. Usamos en la parte de geotermia porque otros sondeos ocupan de una corrección que genera este método. Un método que tiene, digamos, contacto directo con el subsuelo, sino que es un cable que está sobre la superficie. No sufre de un desplazamiento estático que sufren otros métodos, digamos, como eléctrica. ¿Debido a qué? Esos desplazamientos o ese ruido se genera debido a digamos, a lo heterogéneo que es el subsuelo, ¿verdad? Van a haber zonas donde encontremos áreas heterogéneas que van a causar distorsión sobre los sensores, pero la ventaja de este método es que él no tiene contacto directo con el suelo, entonces evita todos estos problemas de distorsión. Eso es una de las utilidades que le damos para la corrección de modelos en campos geotérmicos, para modelos de resistividad eléctrica. Sino también se puede utilizar por sí solo, digamos, para cualquier otro estudio, siempre y cuando la topografía lo permita. Puede ser muy abrupta, más de 35 grados, no sería correcto ya. Y llegamos a unos 200, 100, 200, hasta 300 metros de profundidad podría ser, dependiendo de la estructura geoeléctrica. Puedes determinar zonas de contacto entre estratos o zonas de falla, en fin. Si tenemos varios sondeos como en forma de grilla, podemos realizar modelado de colocar toda esa información como un modelo 3D para visualizarlo de forma más clara y colocar información de pozos también, por ejemplo. Esto lo hacemos utilizando Voxler, una vez que generamos grillas y otros asuntos para los datos. Eso por parte del método TDM, ¿verdad? Que entonces es un método de fuente artificial. Tenemos el método AMT y MT, que conocen como audiomagneto telúrico y magneto telúrico. Son muy importantes en la prospección geotérmica y son muy potentes porque logran muestrear muy profundo, como decía Larisa en la presentación inicial, hasta
kilómetros o decenas de kilómetros o muchas decenas, dependiendo del tiempo de registro. Entre más tiempo duren los sondeos registrando, así va a ser la profundidad. Porque estos métodos están basados en la adquisición de datos por frecuencias. Entonces, básicamente, las frecuencias más bajas son las que registran los datos a mayor profundidad, entonces por eso requieren un largo tiempo de registro. Están basados en fuente natural. El método de AMT, ámbito telúrico, para las frecuencias altas, más de 1 Hz, por ejemplo, hasta 10.000 Hz o 10 kHz. Las fuentes de estos métodos, por ejemplo, en el caso de para altas frecuencias, son de las tormentas eléctricas que se dan en la Tierra. Y para la fuente de baja frecuencia, las señales de baja frecuencia de menor a 1 Hz, la fuente es la distorsión en la magnetosfera por el choque entre los vientos solares eh, con el campo magnético de la Tierra, ¿verdad? Entonces se da una distorsión en el campo magnético y, por ejemplo, se forman lo que son las auroras. Entonces, esa misma fuente es la que utiliza el método MT. Y AMT. Esta es una curva de involucra MT y AMT. Solo quería mostrarle el rango diferente de datos que ellos generan. Desde 10.000 Hz, que es este punto por acá, 1 Hz aproximadamente es para el AMT. Entonces, esta curva es de AMT hasta por acá. Y ellos comparten un rango de resistividades, de frecuencias, perdón. El MT va luego hasta frecuencias muy bajas, 10 a la menos 3 Hz, hasta unos 400 Hz, es el rango del MT. Entonces sí comparten un poco de frecuencias, pero entonces es el rango de frecuencias para ambos métodos. Lo que se hace es que se mide con estos métodos el campo eléctrico y magnético natural de la Tierra. ¿Y cómo se hace? Se tienen unos sensores que miden el campo eléctrico, estos que son ortogonales, son unos electrodos, y otros sensores se conocen como bobinas, también se colocan de forma ortogonal y una vertical para medir el campo magnético vertical también. Entonces se miden esos campos en forma ortogonal y se registran señales de tiempo como la que tenemos en esta figura, para 5 canales, 2 eléctricos y 3 magnéticos. Compañero de trabajo de campo llevando el cable que conecta un sensor eléctrico de estos sensores es como el alma de estos equipos porque son los más sensibles, aunque no parezca tanto, pero son lo más importante y también las bobinas magnéticas son como el corazón del equipo, digamos. Por eso se requiere ajuste fino con nivel y brújula cuando se colocan en el campo para dar esa ortogonalidad. Durante campañas realizadas en Borinquen, en Bailes. Y esa ortogonalidad genera lo que son tensores. Entonces, al final de cuentas, la resistividad eléctrica es algo complejo. Bueno, se obtiene mediante tensores que están asociados a matrices y se usan las ecuaciones de Maxwell para llegar a determinar los valores de resistividad. Este es un ejemplo de curvas de la resistividad eh, en función de la frecuencia y el eje o periodo o frecuencia, ¿verdad? Y este es el eje de resistividad. Y como ven, las curvas tienen una fase, también en función del periodo y una fase. ¿Por qué? Porque como son tensores, es una cantidad compleja, digamos, que después se descomponen para determinar la resistividad, ¿verdad? Durante las campañas que se generan en el campo sí puede correrse riesgos, claro. Nos pasó que se quemaron instrumentos con las campañas porque para registrar datos de MT es recomendable dejar los sistemas al menos 24 horas. Entonces tienen que quedar toda la noche y en lugares que a veces no son, digamos, bastante solitarios, ¿verdad? Y montañosos. En este caso fue un rayo que hizo quemado el instrumento. También las personas están en peligro. Hay muchos animales silvestres. Un día nos encontramos con una serpiente, una de esos terciopelos cerca de un equipo. Un compañero se pegó un gran susto. ¿Sí? Entonces hay muchos también riesgos en el campo
que los compañeros asustados del instrumento que quedó hecho cenizas. Esas han sido fotos, esas son fotos en el cráter, Rincón de la Vieja, durante la exploración, que se ha llegado hasta esos puntos, compañeros instalando instrumentos y durante las cabinas ahí para instalación de equipos. Entonces, una vez que se recolectan los métodos, los datos mediante métodos electromagnéticos como MT o AMT, se pueden tener diferentes formas de modelar los datos, unidimensionalmente, bidimensionalmente, en lo que ya digamos que la resistividad, o asumimos que la resistividad es constante en una dirección, pero varía en dos direcciones, es decir, verticalmente y en una dirección horizontal, pero es constante en la otra dirección horizontal. O bien podemos hacer modelos de resistividad en los cuales asumimos que, o estamos asumiendo, sí, que la resistividad varía en las direcciones X, Y, Z, o sea, en las tres direcciones. Evidentemente, estos son los que son más apegados a la realidad y en condiciones de campos complejos, son los más recomendados, ¿verdad? Cuando les mencioné antes que también se utilizan los métodos de TM para corregir el MT, es porque se realiza una inversión conjunta. Esta es una curva de magnitud telúrica de resistividad eléctrica. Y en el eje vertical resistividad. En esta curva aquí abajo, en esta figura, es la misma curva, solo que el promedio y la curva roja es una curva de TDM. Entonces, se utiliza en esta exploración para hacer una corrección. La curva azul se mueve hacia la curva roja, entonces los datos quedan corregidos por el desplazamiento estático de las heterogeneidades de la resistividad. Una vez que se hacen esos modelos, ya se pueden generar mapas. Si tenemos muchos puntos, ¿verdad? Entonces, puntos para generar perfiles o generar mapas de resistividad, porque cada punto, cada sondeo va a tener su propio modelo 1D. Entonces, básicamente se hace una interpolación de datos. O bien, utilizar lo que sería una inversión tridimensional, en la que sí es un modelo complejo en la que todos los sondeos, digamos, se hablan al mismo tiempo para realizar la solución. No es como el modelo unidimensional que cada modelo tiene su solución puntual y el resto es pura interpolación y extrapolación. Mientras que en una inversión tridimensional está amarrado de todos los puntos al mismo tiempo. Entonces ese es el gran poder que tienen esos modelos y son necesarios. Actualmente es el estándar, digamos, para la modelación de datos electromagnéticos en campos geotérmicos. Esos son ejemplos de un campo también en Costa Rica. Si pueden ver el modelo 1D en esta figura que les muestro aquí a la izquierda, otra vez el 1D, vean cómo la capa sello se ve suavizada y el modelo es más o menos homogéneo, mientras que si vemos un perfil a partir del modelo 3D, pueden observar cómo se observan más detalles en la forma de la capa sello. También se observa esta anomalía de la profundidad. Colocamos la información de la mineralogía de pozos y hay una buena correlación entre la mineralogía y la resistividad. Como pueden ver, esta zona roja que es el conductor o la capa sello está principalmente contenida por esmectita, una capa de transición luego, una zona de transición, perdón, para llegar a minerales más de forma a temperaturas mayores como clorita, abuelita, biota. Y entonces hemos encontrado también una buena correlación entre la solución y los datos de los pozos. Aquí, este sí es un mapa a partir del modelo 3D, este es un mapa a partir del modelo 1D, los puse juntos porque son a la misma elevación. Sí muestra cosas importantes el modelo 1D, claro, pero de forma general, el modelo 3D sí detalla mucho más todo lo que tenemos en la zona de estudio. Son mapas de un proyecto también aquí, Borinquen, que nos han llevado a
a ver, digamos, como existe una buena correlación también a mayor profundidad, 2.500 metros debajo del nivel del mar. Esto es más o menos como a unos 1.000 metros de profundidad. Eh, Observan esas transiciones a resistividades altas o azules, eh, posiblemente asociadas con la ubicación del reservorio, y así ha correspondido, ¿verdad? Con lo que han dado los resultados de estos pozos. Por ejemplo, son pozos muy buenos, mientras que los que están un poco más en los extremos no han dado los mejores resultados, tal vez. Eh, Se tenía información de gradiente por pozos de gradiente, por ejemplo, en este caso, también se puede ver cómo hay una buena correlación en estas zonas, que es donde hay un gradiente más alto de temperatura, muy alto aquí, con lo que dio la solución de resistividad eléctrica para, para una anomalía de una resistividad media alta, indicando la posible distribución del reservorio, unos 3.000 metros de profundidad, 2.500. Entonces, esa es la idea, ¿verdad? Correlacionar todos los datos entre sí. Bueno, a partir de los modelos de resistividad eléctrica, nosotros hemos logrado tratar de visualizar generar, digamos, por ejemplo, esto color terracota es la distribución de la capa sello en Miravalles, y, y esta parte azul de esta y su superficie es más o menos la distribución del casquete de vapor o el reservorio, porque básicamente esto ayuda a tener una mejor visualización y un mejor entendimiento del campo. Para otros proyectos también, estos son capas que envuelven valores de resistividad, por ejemplo, un valor alto, creo que era mayor a 100 ohmímetros, y la terracota de más al fondo es como un tipo de capa sello, menor a 10 ohmímetros. Eh, Encima se colocó el resultado de gravimetría. Entonces, eso es lo que se ha tratado y ha dado buenos resultados, eh, relacionar toda la información y ponerla en modelos conjuntos. Para estos métodos MT, AMT y TM. Hemos utilizado otros métodos como de fuente controlada, como este CS-AMT. Como lo ven, es AMT, pero de fuente controlada. Es decir, para frecuencias superficiales, frecuencias altas. Es decir, es un método que nació para exploración, digamos, en forma de perfil y poder determinar discontinuidades, ojalá donde existan situaciones topográficas medias, que especialmente funcionan ahí, ¿verdad? Por ser en forma de perfil, eh, y se logran llegar a profundidades de hasta 500, 700 metros, eh, con una resolución que uno la define en superficie. Entonces, en este método de fuente controlada se tiene un transmisor que tiene dos inyectores separados, más o menos 2 kilómetros puede ser, y a unos 4 kilómetros se pueden localizar ya perfiles de medición paralelos al transmisor, y pueden ser perfiles de varios kilómetros de longitud, digamos, de hasta 6 kilómetros de longitud. Entonces funciona muy bien si se quiere hacer algún barrido importante con varios perfiles en una zona para delimitar fallas, que así lo utilizamos nosotros en un campo en Pailas. Teníamos que ocupábamos definir si estaban presentes algunas anomalías y discontinuidades resistivas, y así fue. Eso es un modelo resistivo. Como ven, bueno, está llegando hasta 1 kilómetro, más o menos. Valores de resistividad, donde lo rojo o anaranjado es la capa sello, rocas no alteradas en superficie. Entonces, con este método se logra obtener este tipo de información hasta casi 1 kilómetro. Hay otros métodos de fuente controlada, como es la polarización inducida y la tomografía eléctrica. Lo que pasa es que estos métodos sí son muy detallados, te dan un modelo bastante bueno, pero no funciona muy bien para profundidades mayores a 100 metros, porque eh, requieren de mayor en el campo, digamos, para poder superar esas profundidades. Mientras que con un método electromagnético eso se hace súper fácil, ¿verdad? Si las condiciones lo permiten. En estos métodos de tomografía, entonces se usan transmisores con baterías y que tienen múltiples receptores,
O también tenemos inyectores que utilizan ya plantas, ¿verdad? Para dar mayor potencia. Y generan perfiles, básicamente. Son soluciones que dan perfiles de resistividad eléctrica a profundidad. Bueno, el IP puede generar otros parámetros, no solo resistividad eléctrica, sino también como cargabilidad, factor metálico, en fin. Y como lo mencionaba, de una muy buena resolución, visiones de metros, así. Fue un trabajo en el que se realizaron varios perfiles de IP, bueno, de tomografía, y luego se realizó un trabajo de modelado en 3D porque se quería colocar un pozo pequeño para baja entalpía eh, en esa zona. Entonces, con los datos de tomografía, si uno tiene varios perfiles y una grilla 3D, digamos, o la puede transformar en una grilla 3D y generar modelos muy detallados, eh, porque ellos fueron colectados con mucho detalle también. Entonces, para baja entalpía puede ser una muy buena opción. Otro de los métodos que nosotros utilizamos es gravimetría. Básicamente en medir, eso se llaman métodos potenciales, gravimetría. Consiste en medir las pequeñas variaciones de gravedad del campo, ¿verdad? Porque vamos a tener zonas donde hay excesos de masa, otras deficiencias de masa por las diferentes densidades del subsuelo, ¿verdad? Y entonces van a haber estas anomalías, por ejemplo, donde hayan contactos litológicos, puede verse cambios importantes de gravedad, de gravimetría. Entonces, es una técnica, digamos, sensible. Este es un gravímetro analógico, donde el sistema es mecánico, digamos. Este es un gravímetro electrónico, donde, valga la redundancia, el sistema de medición es electrónico. Quizá los compañeros realizando mediciones, en este caso tenían un GPS de precisión. Entonces, usualmente nosotros realizamos en los campos las mediciones de gravedad en forma de perfil, porque queremos tal vez, sí, colaborar en la detección y determinación de discontinuidades, ¿verdad? Entonces es una forma en la que ese método aporta bastante, es muy sensible. O sea, este compañero que es bastante bueno para estas mediciones porque tiene mucha paciencia. Deben siempre confirmarse las medidas mediante la creación de lazos de medición para gravedad, es decir, deben repetirse. Al final lo que se genera son perfiles como este que tenemos aquí a la derecha. Ese perfil lo utilizamos como un perfil de calibración nosotros también. Es decir, lo estamos midiendo cada año porque así chequeamos el funcionamiento correcto de los instrumentos. En una zona, en un flanco del volcán Arenal, ese es el volcán Arenal acá. Revisando estas mediciones para hacer la metrología de los equipos también. Y si tenemos muchos puntos, evidentemente podemos generar un mapa con la reducción de la anomalía de Bouguer, que es lo que se utiliza, ¿verdad? Principalmente. Y también tenemos la magnetometría. Es algo similar en cuanto a la medición a la gravimetría. Aquí están los compañeros armando el magnetómetro, listo para realizar las mediciones. En el sentido de que se trabaja por lazos, el magnetómetro es mucho más rápido de trabajar para realizar las mediciones, mientras que el gravímetro, por ser tan sensibles, requieren tiempo de estabilización y llegar a sus puntos y medir con más paciencia, digamos. Con el magnetómetro, las mediciones de campo magnético, de intensidad de campo magnético, se realizan de forma rápida. Estos son los compañeros realizando mediciones en un trabajo que se hizo en Pailas y en Borinque. Entonces, una vez que se reduce el mapa magnético, también colabora a lo que es limitación de estructuras, posibles fallas, y lo correlacionamos eh, con otros perfiles también o con otras anomalías de resistividad para poder generar un modelo más completo, ¿verdad? También mediante los datos magnéticos se puede modelar tridimensionalmente y tratar de identificar la profundidad de de las fuentes que están generando esas anomalías. Es decir, si están a 100, 200 metros, si son algún dique o alguna
anomalía. Eso todo se puede modelar utilizando Oasis Montague, este software, que es muy interesante para gravimetría y magnetometría. Y la integración de resultados evidentemente nos permite crear un modelo conceptual y que sí es más realista, es más apoyado por mayor cantidad de datos. Entonces evidentemente consideramos, y así nos ha pasado, que sí es sumamente importante y ayuda a tener y a generar una mejor explotación del campo, más renovable, más racional. Respecto a monitoreo remoto, solo quería comentar de que evidentemente, ¿verdad? Sí existen mucha utilización para lo que es monitoreo de temperaturas con thermal infrared, mapeos geológicos. Hay satélites que están generando datos de forma gratuita para mapear minerales, si es posible, ¿verdad? U otras anomalías, o lo que es deformación del subsuelo mediante INSAR. Entonces, todas estas combinaciones de datos con también otra información geofísica es sumamente importante y nos ayuda a delimitar todas las cosas. En resumen, la aplicación de los métodos, por ejemplo, si es para mapear y delimitar la capa sello, tenemos que usar MT y TDM, porque logra llegar y delimitar bien a profundidad de esa anomalía. Delimitar discontinuidades, cambios estructurales, contactos, buscando permeabilidad o para el modelo conceptual. Bueno, se utilizan todas estas técnicas, aparte de que si es necesaria la anomalía Bouguer y la anomalía magnética para correlacionarlo. Si se tiene la sismicidad también y una interpretación de los expertos de la sismicidad. Para lo que es determinar y limitar la posible localización del reservorio, tiene que usarse resistividad eléctrica con métodos electromagnéticos. Sismicidad es importante también. Y para determinar fuente de calor, a ver si es posible, se requiere resistividad, bueno, y todo lo que se pueda, pero esta es una técnica que puede, a través de los métodos electromagnéticos, generar información importante al respecto. Bueno, esto sería mi presentación y un poco extensa. Ahí disculpen si enredados en alguna parte, nada más me preguntan con mucho gusto, y cualquier pregunta. Muchísimas gracias por tu tiempo. Vamos a invitar a que nos acompañe en este momento mi compañero Rafael Avendaño. Rafael va a estar moderando este tiempo de preguntas y respuestas junto con nuestro experto invitado el día de hoy, Diego Badilla. Rafael, buenos días. Hola Larisa, muy buenos días Diego y a todas las personas que se unieron en este webinar. Hemos recibido bastantes comentarios de la aceptación del tema. Por dicha, acertamos siempre trayéndoles iniciativas y temas como como el que hoy Diego nos vino a traer, que vienen a complementar eso muy bien con sus funciones en sus trabajos o en sus investigaciones. Voy a dar inicio con la sección de preguntas. Por favor, les agradecería que las preguntas se las enviaran a todos los participantes del chat para optimizar esta sección. Además, si quieren participar al micrófono, es completamente posible. Únicamente nos solicitan el espacio y con mucho gusto se los concedemos. La primera pregunta dice, en el caso de campos ya en explotación, ¿es posible aplicar el método MT? Ok, muchas gracias por la pregunta. Bueno, es más complejo, digamos, sí, es más complejo, pero eh, dependiendo de qué tan cerca, porque nosotros en Miravalles nos ha pasado que tenemos una zona de muy bajo ruido que siempre se utilizó como referencia remota para estos métodos de MT. Es también un estándar utilizar una referencia, un punto aislado, y ahí en Miravalles, que es un campo en explotación, aún así hemos logrado obtener datos eh, muy limpios para esa referencia. Sí, sí entiendo la parte que tal vez dice sí, el compañero o la compañera, porque sí va a haber más ruido y
puede haber mayor complicación, pero la única forma de probarlo es realizando algunos sondeos para analizar el ruido, digamos. Creo. Ok, muchísimas gracias, Diego. Quisiera comentarles que esta presentación está siendo grabada y las diapositivas se van a estar publicando en nuestra página web para que estén al tanto de nuestro canal de YouTube. Probablemente el día de mañana, en horas de la tarde, ya podrá estar disponible para tu revisión. La siguiente pregunta es de don Eric Chichaco. Dice, ¿qué umbrales de magnitudes permite determinar en cuanto a sismicidad? En cuanto a sismicidad, me dijiste, Rafa. Sí, señor. Ok, sí, es que, bueno, yo realmente sismicidad es uno de los temas que he tocado poco, digamos. Me he dedicado principalmente a lo que son métodos electromagnéticos y eléctricos, y un poco de gravimetría y magnetometría, pero mi especialidad sí ha sido este, datos electromagnéticos. Yo con sismicidad, digamos, no he trabajado sinceramente, no he generado modelos. Muchísimas gracias, Diego. Nos dice Cristian Rossi, si se quiere hacer un estudio en un área donde hay construcciones, ¿me entiendes? Industria, ¿qué estudio se podría hacer? Buenas, sí. Ok, nosotros hemos tenido que hacer lidiar con situaciones así de ruido. Tiene que ser un método con una fuente importante, digamos. Si es posible con TDM, eh, requiere por lo menos un área de 50 por 50 metros, o si no, como con algún método de tomografía eh, o IP, pero básicamente se estaría llegando hasta unos 100 metros de profundidad, tal vez con TM a unos 200, dependiendo si las condiciones lo permitan, ¿verdad? De la infraestructura. Pero sí tiene que ser un método de fuente controlada y con un transmisor importante, básicamente. Muchísimas gracias, Diego. ¿Cuántos megawatts geotérmicos tiene instalado el ICE? Sí, gracias. Respecto a los megawatts, aproximadamente andan como en 250 megawatts eléctricos. A veces sacan alguna turbina por un momento para mantenimiento así, entonces está fluctuando un poquito, pero aproximadamente 250. Ok, nos pregunta Magdalena. Actualmente, aplicando todos los métodos, ¿de cuánta inversión se estaría hablando? Claro, sí, es importante. Como lo mencionaba Larissa al principio, bueno, si comparamos lo que es geofísica con perforación u otras técnicas que requieren mucho dinero para poder funcionar, ¿verdad? Eh, y si uno logra hacer una buena geofísica, vale la pena, porque si se genera un modelo bastante pegado a la realidad por la utilización de varias técnicas, eso puede salvar mucha plata en la parte de prospección con perforación, ya, ¿verdad? Eh, eh, pero ahí el punto es que depende de un área, digamos, para poder dar un número, depende de conocer el área, para saber cuántos sondeos, por ejemplo, se ocupan de cuál técnica, para saber cuántos perfiles. Eh, entonces, quedaría muy en el aire dar un número porque depende de otros factores, ¿verdad? Ok. Diego, la zona de High Resistivity Core, ¿qué resistividad tiene? Claro, sí. Eh, de forma general, digamos, en el caso nuestro anda más de 100 ohmiometros en Borinquen, eso lo hemos visto como 100 ohmiometros, pero hemos estado viendo estos resultados últimamente más detalladamente, porque ya hay más datos de perforación y pareciera que es muy interesante porque aunque ese High Resistivity Core está a 100 ohmiometros, las zonas de producción están a resistividades un poco menores, como en una zona de transición, digamos.
pero sí anda como en 100 ohmios metros, 75 así, para nosotros, el high resistivity core. Aplicando lo que hemos escuchado el día de hoy, nos pregunta Cristian Rossi que cómo podría relacionarse con la geotermia baja entalpía, si lo enfocamos en esta parte. Ajá, bueno, para baja entalpía, básicamente lo que se utilizaría, pensaría yo en utilizar métodos de fuente controlada como estos de IP, o tomografía, eh, o TDM, digamos, en primera instancia, porque es un método más rápido también para una prospección rápida. El TDM es un método que se instala en cuestión de 1 hora y se mide en cuestión de 10 minutos, ¿verdad? Entonces, dependiendo de las condiciones del terreno. Sí, ya le escribí que me voy a... Y, me voy a conectar. y por ahí, entonces, digamos, es súper aplicable a baja entalpía y es de lo que creo más rescatable, porque los otros métodos sí mencioné, pero para que tuvieran una visión más amplia, pero sí son más aplicados a alta entalpía, ¿verdad? Muchas gracias. ¿Han logrado desarrollar una relación de sus cálculos de resistividad de las rocas? No, no direct, digamos, porque va a variar en los diferentes campos, ¿verdad? Hay una tendencia, como preguntaban ahorita, del high resistivity core, pero no es un dato fijo que en un campo es 100 y en el otro es 200, o que son iguales más bien, digamos, en ambos, sino que eso depende de las condiciones de la roca, porosidad que tenga, ¿verdad? Salinidad y otros factores que mencionamos al principio. Entonces no vemos, solo podemos ver con los modelos las tendencias que hay y tratar de calibrarlos con los pozos, pero no siempre es un valor fijo, ¿verdad? Muchísimas gracias. De nuevo quisiera recordarles que si algún participante del día de hoy quisiera participar al micrófono, pueden solicitarnos el espacio o utilizar la herramienta de levantar la mano y nosotros con gusto se los damos. Devolviéndonos un poquito, Diego, a las preguntas relacionadas al High Resistivity Core, nos preguntan si estas zonas son relacionadas a intrusivos. Eh, bueno, sí, gracias por la pregunta. Bueno, es parte de lo que hemos estado analizando en Boring últimamente, ¿verdad? Por lo que sugieren los modelos resistivos, digamos, la forma que tienen la solución principalmente de este modelo 3D eh, que se había realizado recientemente, digamos, y por lo que se ha encontrado en algunos de los pozos, es probable que sí, que parte de ese high resistivity core sean intrusivos, digamos. Diego, ¿existe algún modelo matemático o software para determinar cuántas mediciones hay que hacer y la distribución? Buenas, gracias, sí. Bueno, es que eso básicamente se hace tal vez un poco diferente, pensaría yo, porque depende de lo que uno, como geofísico o como, no sé, ¿verdad? La persona que va a estar encargada debería más o menos tener en cuenta y tener en mente qué es lo que quiere. Entonces, de acuerdo a lo que quiere, a los objetivos de exploración, así se planea la campaña. Entonces, la separación entre estaciones y ese tipo de cosas, orientación de los perfiles, cantidad de puntos, va enfocada en qué es lo que quiero medir y en qué zonas ocupo más detalle y ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, es algo que hay que hacerlo casi que manual, pensaría yo, ¿verdad? Y siguiendo esa misma línea de la pregunta anterior, ¿hay que hacer las mediciones en diferentes condiciones climáticas en el mismo lugar? No, nosotros no hemos requerido de eso. Más bien, en este asunto bueno, de alta entalpía, eh, para todas las mediciones electromagnéticas que, como les mencionaba anteriormente, se tenía que dejar hasta una noche el sondeo, el equipo colectando datos, eh,
sucede a veces que, por ejemplo, el sondeo no fue bueno, fue malo, porque hubo mucho ruido, tormenta muy fuerte. Entonces no, medimos eso también en verano y eran condiciones particulares de ruido, entonces notamos que la resistividad fue la misma, básicamente. Porque el MT también brinda una solución que no es tan detallada, ¿verdad? Es más volumétrico, muy buena, pero es volumétrica, digamos. Entonces es suficiente con la medición solamente en una época del año y que la calidad de las curvas sea buena, eso sí. Eso sí hay que analizarlo con detalle, ¿verdad? Muchísimas gracias. Una vez que se hace geofísica en una zona, es necesario al cabo de cierto tiempo de volver a hacerlo. Sí, muchas gracias. Yo considero que sí es importante si se requiere detallar algo eh, o definir alguna anomalía, tal vez mejorar la calidad de algún sondeo, podrías, ¿por qué no? Claro, sí podría retomarse mediciones actualizadas o también, por ejemplo, que se consiga un equipo que tenga un mejor muestreo para ese punto. Entonces, eso puede colaborar a una mejor solución. Claro. Muchísimas gracias, Diego. Si no hay más preguntas, pues creo que daríamos por finalizada esta sección de preguntas y respuestas. Ok, me parece que ya no hay más preguntas. Muchísimas gracias, Diego. Por aparte, nos han hecho llegar mensajes de que estuvo muy buena la charla, ya nos están pidiendo la grabación. De nuevo, se va a estar publicando a más tardar mañana por la tarde para que ya la tengan a la mano en caso de que la quieran volver a ver o compartirla. Diego, muchísimas gracias por participar y aceptar esta invitación. Para nosotros siempre es un honor tener invitados de la calidad de usted. Larisa, pues se le concedo el espacio ya para realizar el cierre del webinar. De hecho, por ahí leo en el chat que nos están pidiendo más detalles, o sea que creo que Diego va a tener que hacer una segunda parte y va a tener que esos aspectos que no pudo tratar el día de hoy, bueno, fíjate, ahí lo corroboran en el chat, va a tener que volver y dar un poquito más detalles de esos datos que dio así a pincelada. Así que Diego, te comprometo incluso en la grabación del webinar a que nos vuelvas a acompañar y varias veces comentan en el chat. Gracias, Diego, de verdad, por haber aceptado esta invitación. Bueno, tú estás viendo que en el chat te aclaman, dicen que tienes que volver. Esperemos que tu agenda te permita volver y acompañarnos en otro de esos jueves dedicados específicamente a la geotermia. Gracias a los participantes que siempre nos apoyan, especialmente a la GeoRed que siempre está con nosotros apoyando todo esto. De verdad que gracias. Gracias, Diego. Gracias, Rafa, por estar con nosotros. Gracias, GeoRed, y gracias a todos los participantes que nos acompañan. Creo que sin más, no sé, Diego, si tú querías compartir algo más, si no, entonces estaríamos despidiendo. Agradecerles, básicamente. Sí, agradecerle, Larisa, a todos y por el tiempo y con mucho gusto, ahí estamos, entonces a la orden. Claro. Bueno, ya sabes que te aclaman, que vas a estar, que esperemos que puedas estar nuevamente por aquí. Sin más, pues despedirlos a todos formalmente. Gracias por estar con nosotros, gracias por el apoyo y será hasta un próximo evento virtual. Quedan formalmente despedidos y los dejo con los anuncios de las próximas actividades que vamos a tener aquí en Secasier. Chao, chao. Muchísimas gracias, buen día.